Pensó que su vida era un cuento de hadas, hasta que un accidente le arrebató a su esposo para siempre. ¿Y si te dijera que estaba embarazada y sola, enfrentando a toda una familia millonaria? ¿Cómo sobrevivirías tú si el mundo entero estuviera en tu contra? Marina nunca había imaginado que su vida podría cambiar tan radicalmente en un solo día. Creció en un pequeño pueblo, donde la vida era simple y las alegrías eran pequeñas, pero puras. Sus días transcurrían entre la escuela, ayudar en casa y soñar con un futuro mejor. Siempre había pensado que algún día encontraría a alguien que la apreciara por quien era, y que juntos podrían construir un mundo diferente, lleno de amor y seguridad. Nunca, jamás, habría imaginado que ese día llegaría de una manera tan inesperada. Su boda fue un evento que parecía sacado de un cuento de hadas. Su esposo, Alejandro, pertenecía a una de las familias más adineradas del país. 3 hermanos millonarios vivían bajo el mismo techo, y el apellido de la familia era sinónimo de poder y riqueza. Desde el primer momento, Marina se sintió abrumada por la magnitud de su nueva vida. Un enorme palacio rodeado de jardines impecables, coches lujosos estacionados a la entrada y un personal atento a cada detalle. Todo era impresionante, pero también intimidante. A pesar de la diferencia abismal entre su pasado humilde y su presente millonario, Marina se sintió bienvenida. Alejandro y sus hermanos la trataron con respeto y cariño, y cada gesto parecía demostrarles que ella no era una simple nuera, sino alguien importante, alguien digno de formar parte de esa familia. La joven se sorprendió al ver que, aunque la riqueza era evidente, la familia también buscaba la calidez y la cercanía. Rápidamente, comenzó a adaptarse, aprendiendo los nombres de personal, conociendo los secretos de cada habitación del palacio y disfrutando de cada momento de su nueva vida. Los días de Marina se llenaron de nuevas experiencias. Por las mañanas, desayunaba en salones enormes con ventanas que dejaban entrar la luz dorada del sol, y los jardines eran tan grandes que parecía caminar en un parque privado. Cada detalle, desde la vajilla de porcelana hasta las flores cuidadosamente arregladas en los salones, hablaba de un mundo de lujo que ella nunca había conocido. Sin embargo, no todo era ostentación. Había una sensación de orden y estabilidad que le daba tranquilidad. Por primera vez en su vida, Marina sentía que podía soñar sin miedo, que su futuro no dependería solo de su esfuerzo diario, sino también de la seguridad de un hogar estable. Alejandro la hacía sentir especial. Cada noche, antes de dormir, caminaban por los corredores iluminados suavemente por lámparas doradas, conversando sobre su día y compartiendo risas. Los 3 hermanos de Alejandro, aunque ocupados en sus propios negocios, también demostraban momentos de afecto, invitándola a participar en cenas familiares, actividades de caridad y pequeños viajes dentro de la ciudad. Marina se dio cuenta de que, más allá del dinero, existía un sentido de familia y pertenencia que le era nuevo. Con cada amanecer, Marina se sentía más segura de sí misma y de su lugar en ese mundo. Aprendió a disfrutar de los pequeños lujos sin sentirse culpable, a caminar con confianza por los salones decorados con obras de arte y muebles antiguos, a degustar platos exquisitos preparados por chefs privados y a admirar el cuidado que se tenía por cada detalle del hogar. Aunque extrañaba la sencillez de su vida anterior, comprendió que ahora podía combinar lo mejor de ambos mundos, la calidez humana que conoció en su infancia y la comodidad y seguridad de una vida millonaria. Pero lo más importante para Marina era la sensación de esperanza. Cada mañana al despertar, sentía que podía lograr todo lo que siempre había soñado. Tenía un esposo que la amaba, una familia extensa que la aceptaba y un futuro que parecía brillar con oportunidades ilimitadas. Todo parecía perfecto, como si la vida le estuviera mostrando que los cuentos de hadas podían ser reales, al menos por un tiempo. A veces, en silencio, Marina caminaba por los balcones del palacio y miraba la ciudad desde lo alto. Se sentía pequeña ante la grandeza de aquel mundo, pero a la vez poderosa porque sabía que podía adaptarse y florecer en él. Cada sonrisa, cada gesto amable de Alejandro y sus hermanos le daba confianza y la hacía sentir que, finalmente, había encontrado un lugar a que pertenecía. La felicidad la llenaba, y aunque su corazón aún recordaba la sencillez de su hogar anterior, no podía evitar sentir que la vida le había dado una oportunidad única. Se sentía protegida, querida y valorada, y por primera vez podía imaginar un futuro donde nada le faltaría, ni amor, ni seguridad, ni esperanza. Y mientras Marina disfrutaba de cada instante de esa nueva vida llena de luz y lujo, nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. La felicidad que Marina había sentido durante los últimos meses se desvaneció en un instante. Lo que comenzó como un día normal, lleno de risas y planes para el futuro,
terminó convirtiéndose en la peor pesadilla de su vida. Alejandro, su esposo, el hombre que le había prometido amor eterno, ya no estaba. Un accidente inesperado, rápido y cruel, se llevó su vida para siempre. El mundo de Marina se detuvo, y con él, todo sentido de seguridad y esperanza que había construido. Esa tarde, cuando recibió la noticia, sus manos temblaban y su corazón latía con una mezcla de incredulidad y terror. No podía ser real. Se sentó en el suelo de su habitación, rodeada de los lujos y comodidades que antes le daban alegría, y sintió un vacío enorme que ninguna riqueza podía llenar. Cada objeto que la rodeaba parecía burlarse de ella. Los grandes ventanales que antes reflejaban luz y felicidad ahora le recordaban la soledad. Las paredes decoradas con arte caro, que alguna vez admiró, ahora le parecían frías y vacías. Todo lo que creía seguro se había desmoronado en cuestión de segundos. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de confusión y dolor. Marina lloraba sin consuelo. Se sentía atrapada en un mundo que antes parecía perfecto, pero que ahora la aplastaba con su indiferencia. Las habitaciones vacías, los corredores silenciosos y los jardines brillantes parecían un recordatorio constante de lo que había perdido. La riqueza, que antes la había deslumbrado, ya no tenía sentido. Todo el lujo y la opulencia no podían reemplazar la calidez del abrazo de Alejandro ni la alegría de sus risas compartidas. En medio de su desesperación, llegó otro golpe inesperado. Marina descubrió que estaba embarazada. La noticia debería haber sido motivo de alegría, un signo de vida y continuidad. Pero en aquel momento, solo intensificó su confusión y su miedo. ¿Cómo iba a enfrentar esta nueva vida sin Alejandro a su lado? La soledad que sintió era tan profunda que parecía física, un peso que la empujaba hacia abajo, una angustia que le impedía respirar con normalidad. Cada pensamiento de su futuro se mezclaba con lágrimas, y la idea de criar a un hijo sola en medio de un mundo tan vasto y complicado la aterrorizaba. Marina comenzó a sentir miedo por primera vez de la forma más cruda. Temía el juicio de la familia de Alejandro, la mirada inquisitiva de los hermanos millonarios y la opinión de la sociedad, que siempre esperaba perfección de quienes vivían bajo el lujo. Se preguntaba si podría sobrevivir emocional y financieramente, si sería capaz de proteger a su hijo del vacío que su ausencia de padre significaba. Cada noche, al cerrar los ojos, imaginaba un futuro lleno de obstáculos, desafíos y soledad, y despertaba con el corazón golpeando con fuerza, recordando que la vida le había arrebatado lo más preciado. El dolor de Marina no era solo por la pérdida de Alejandro, sino por la sensación de que su mundo había dejado de tener sentido. Cada rincón de la casa, que antes le brindaba seguridad, ahora parecía un recordatorio de todo lo que había perdido. Las paredes, que brillaban con lujo y arte, ahora eran frías. Los corredores largos y silenciosos eran como pasillos que la llevaban a su propio sufrimiento. La riqueza no podía llenar el vacío que Alejandro había dejado, y ni los gestos amables de los hermanos podían calmar el desconsuelo de Marina. La realidad era dura. La mujer que antes había soñado con un futuro brillante ahora estaba atrapada en un presente sombrío y devastador. Pero, a pesar de todo, había momentos de reflexión que traían consigo un atisbo de fortaleza. Marina comprendió que debía seguir adelante, no solo por ella, sino también por la vida que crecía dentro de su vientre. Cada contracción de miedo y cada lágrima derramada se mezclaban con una silenciosa determinación de proteger y amar a su hijo, aunque el mundo entero pareciera en su contra. Sabía que la riqueza de Alejandro podía haber garantizado comodidad, pero no podía garantizar amor ni resiliencia. Eso era algo que ella debía encontrar dentro de sí misma. Las noches eran largas y silenciosas. Marina se sentaba junto a la ventana de su habitación, contemplando las luces de la ciudad desde la distancia, pensando en cómo la vida podía ser tan injusta y, al mismo tiempo, tan extrañamente hermosa. La belleza del mundo contrastaba con la tristeza que sentía por dentro, y cada respiración se convertía en un recordatorio de que aún tenía que enfrentar los días que estaban por venir. La incertidumbre del embarazo, el miedo a criar sola y la ausencia de su amado Alejandro se mezclaban en un cóctel de emociones que la mantenía en vilo, pero también despertaban en ella una fuerza silenciosa que no sabía que poseía. Y aunque cada amanecer parecía traer más dolor que el anterior, Marina empezó a notar pequeños momentos de esperanza. La calidez de un rayo de sol sobre su rostro, el recuerdo de una sonrisa compartida con Alejandro, la suave brisa que entraba por la ventana. Todo eso le recordaba que la vida continuaba, y que dentro de su vientre llevaba un milagro que podría cambiarlo todo. Era una sensación frágil, pero real, un recordatorio de que, incluso en medio del dolor más profundo, podía haber espacio para la esperanza.
Cada día que pasaba, Marina se daba cuenta de que debía aprender a vivir con la pérdida, a navegar la soledad y a encontrar fuerza en medio del miedo. Comprendió que la vida no siempre sería justa, que las lágrimas y el dolor eran inevitables, pero que su amor por su hijo podría convertirse en la luz que guiara su camino. Y mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, Marina se prometió a sí misma que haría todo lo posible para proteger esa pequeña vida que representaba un pedazo de Alejandro y un motivo para seguir adelante. Y así, con el corazón roto pero con una chispa de determinación, Marina se preparó para enfrentar lo que nadie podía haber imaginado. Una tormenta de emociones la envolvía, pero también comenzaba a despertar en ella la fuerza necesaria para sobrevivir y, algún día, encontrar un camino hacia la felicidad. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Después de meses de dolor, soledad y enfrentamientos constantes con la sociedad y la familia millonaria, Marina finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida y la de su hijo para siempre. Se dio cuenta de que, aunque la pérdida de Alejandro había dejado un vacío profundo, su pequeño merecía crecer en un hogar lleno de amor, estabilidad y felicidad. Comprendió que no podía vivir atrapada en el pasado, ni permitir que los chismes, las críticas y los recuerdos de lo que había perdido dictaran su futuro. Con el corazón aún sensible pero lleno de determinación, Marina decidió abrirse nuevamente al amor. No se trataba de reemplazar a Alejandro ni de olvidar el dolor, sino de aceptar que la vida ofrecía segundas oportunidades y que el amor verdadero podía aparecer cuando menos lo esperabas. Su nuevo compañero, aquel hombre de mirada cálida que había estado a su lado durante los momentos más difíciles, no solo la amaba a ella, sino que también aceptaba y cuidaba a su hijo como si fuera suyo. Juntos comenzaron a construir un hogar donde reinaban la confianza, la ternura y la seguridad emocional que tanto habían anhelado. El proceso no fue sencillo. La familia millonaria continuó poniéndose, los rumores y la desaprobación de la sociedad persistieron, y Marina tuvo que aprender a enfrentar cada día con valentía. Sin embargo, cada desafío reforzaba su determinación. Cada sonrisa de su hijo, cada gesto de cariño de su nuevo esposo, le recordaba que la felicidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de la capacidad de elegir lo que realmente importaba: el amor, la protección y la alegría de quienes más amaba. Poco a poco, Marina comenzó a sentirse en paz consigo misma. Aprendió a disfrutar de los pequeños momentos, las risas compartidas en la cocina, los abrazos nocturnos mientras contaban historias antes de dormir, los paseos por el jardín viendo a su hijo jugar bajo el sol. Cada instante se convirtió en un recordatorio de que la vida, aunque a veces cruel, podía recompensarte con momentos de felicidad cuando te atreves a seguir adelante. El amor verdadero que encontró no era perfecto, pero sí real. Era un amor que entendía sus heridas, que no las juzgaba, y que se esforzaba por construir un futuro mejor para todos. Marina descubrió que, a veces, las segundas oportunidades llegan disfrazadas de retos y que la fuerza para aceptarlas proviene de la propia capacidad de perdonar, sanar y confiar nuevamente. Su vida, que alguna vez había estado marcada por la tragedia, se transformó en un testimonio de resiliencia, esperanza y coraje. El niño creció rodeado de amor, aprendiendo que la felicidad no siempre depende de las circunstancias externas, sino del entorno emocional y de las decisiones que tomamos. Marina enseñó a su hijo que el amor verdadero existe, que la bondad puede encontrarse incluso en medio de la adversidad, y que nunca debemos permitir que la tristeza o el miedo nos roben la oportunidad de ser felices. Con cada día que pasaba, la joven mujer comprendía que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por cómo elegimos seguir adelante. Aprendió que la felicidad no es un estado permanente, sino una construcción diaria, hecha de pequeñas decisiones, de momentos de amor y de la valentía para enfrentar los miedos más profundos. Finalmente, Marina pudo mirar al pasado sin dolor, al presente con gratitud y al futuro con esperanza. Su corazón, antes fragmentado por la pérdida y la injusticia, ahora estaba lleno de amor y paz. Había encontrado la estabilidad que tanto había buscado, y aunque el recuerdo de Alejandro siempre estaría con ella, su vida había encontrado un nuevo rumbo, brillante y lleno de promesas. La historia de Marina nos deja una lección invaluable. La vida puede derribarnos y mostrarnos nuestro dolor más profundo, pero también nos ofrece segundas oportunidades. La verdadera fuerza no está en evitar el sufrimiento, sino en atrevernos a amar de nuevo, en proteger lo que más importa y en elegir la felicidad a pesar de las dificultades. Cada final doloroso puede ser el inicio de algo maravilloso, si tenemos el coraje de dar un paso adelante. Marina y su hijo ahora viven rodeados de amor, risas y seguridad, y ella sabe que ha tomado la decisión correcta. Su historia nos recuerda que,
Aunque el camino sea difícil y la sociedad nos juzgue, siempre existe la posibilidad de reconstruir nuestra vida y de encontrar la paz en el amor verdadero. Y así, en medio de la adversidad, Marina descubrió que los finales tristes pueden convertirse en nuevos comienzos, y que el amor, la esperanza y la determinación son las fuerzas que nos permiten renacer una y otra vez. Después de meses de dolor, soledad y enfrentamientos constantes con la sociedad y la familia millonaria, Marina finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida y la de su hijo para siempre. Se dio cuenta de que, aunque la pérdida de Alejandro había dejado un vacío profundo, su pequeño merecía crecer en un hogar lleno de amor, estabilidad y felicidad. Comprendió que no podía vivir atrapada en el pasado, ni permitir que los chismes, las críticas y los recuerdos de lo que había perdido dictaran su futuro. Con el corazón aún sensible pero lleno de determinación, Marina decidió abrirse nuevamente al amor. No se trataba de reemplazar a Alejandro ni de olvidar el dolor, sino de aceptar que la vida ofrecía segundas oportunidades y que el amor verdadero podía aparecer cuando menos lo esperabas. Su nuevo compañero, aquel hombre de mirada cálida que había estado a su lado durante los momentos más difíciles, no solo la amaba a ella, sino que también aceptaba y cuidaba a su hijo como si fuera suyo. Juntos comenzaron a construir un hogar donde reinaban la confianza, la ternura y la seguridad emocional que tanto habían anhelado. El proceso no fue sencillo. La familia millonaria continuó poniéndose, los rumores y la desaprobación de la sociedad persistieron, y Marina tuvo que aprender a enfrentar cada día con valentía. Sin embargo, cada desafío reforzaba su determinación. Cada sonrisa de su hijo, cada gesto de cariño de su nuevo esposo, le recordaba que la felicidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de la capacidad de elegir lo que realmente importaba: el amor, la protección y la alegría de quienes más amaba. Poco a poco, Marina comenzó a sentirse en paz consigo misma. Aprendió a disfrutar de los pequeños momentos, las risas compartidas en la cocina, los abrazos nocturnos mientras contaban historias antes de dormir, los paseos por el jardín viendo a su hijo jugar bajo el sol. Cada instante se convirtió en un recordatorio de que la vida, aunque a veces cruel, podía recompensarte con momentos de felicidad cuando te atreves a seguir adelante. El amor verdadero que encontró no era perfecto, pero sí real. Era un amor que entendía sus heridas, que no las juzgaba, y que se esforzaba por construir un futuro mejor para todos. Marina descubrió que, a veces, las segundas oportunidades llegan disfrazadas de retos y que la fuerza para aceptarlas proviene de la propia capacidad de perdonar, sanar y confiar nuevamente. Su vida, que alguna vez había estado marcada por la tragedia, se transformó en un testimonio de resiliencia, esperanza y coraje. El niño creció rodeado de amor, aprendiendo que la felicidad no siempre depende de las circunstancias externas, sino del entorno emocional y de las decisiones que tomamos. Marina enseñó a su hijo que el amor verdadero existe, que la bondad puede encontrarse incluso en medio de la adversidad, y que nunca debemos permitir que la tristeza o el miedo nos roben la oportunidad de ser felices. Con cada día que pasaba, la joven mujer comprendía que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por cómo elegimos seguir adelante. Aprendió que la felicidad no es un estado permanente, sino una construcción diaria, hecha de pequeñas decisiones, de momentos de amor y de la valentía para enfrentar los miedos más profundos. Finalmente, Marina pudo mirar al pasado sin dolor, al presente con gratitud y al futuro con esperanza. Su corazón, antes fragmentado por la pérdida y la injusticia, ahora estaba lleno de amor y paz. Había encontrado la estabilidad que tanto había buscado, y aunque el recuerdo de Alejandro siempre estaría con ella, su vida había encontrado un nuevo rumbo, brillante y lleno de promesas. La historia de Marina nos deja una lección invaluable. La vida puede derribarnos y mostrarnos nuestro dolor más profundo, pero también nos ofrece segundas oportunidades. La verdadera fuerza no está en evitar el sufrimiento, sino en atrevernos a amar de nuevo, en proteger lo que más importa y en elegir la felicidad a pesar de las dificultades. Cada final doloroso puede ser el inicio de algo maravilloso, si tenemos el coraje de dar un paso adelante. Marina y su hijo ahora viven rodeados de amor, risas y seguridad, y ella sabe que ha tomado la decisión correcta. Su historia nos recuerda que, aunque el camino sea difícil y la sociedad nos juzgue, siempre existe la posibilidad de reconstruir nuestra vida y de encontrar la paz en el amor verdadero. Y así, en medio de la adversidad, Marina descubrió que los finales tristes pueden convertirse en nuevos comienzos, y que el amor, la esperanza y la determinación son las fuerzas que nos permiten renacer una y otra vez.